En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el capítulo número 22 de la Confesión de Londres de 1689. Nos va a hablar acerca de lo que es la adoración religiosa y el día de reposo. Habíamos considerado hacer esta clase en dos partes. Sin embargo, como hemos visto muchas cosas en cuanto a la adoración en esta iglesia, por la misericordia de Dios, vamos a avanzar un poco más porque precisamente el día de reposo está incluido en la adoración religiosa. Entonces no es un tema aparte, sino que es un apéndice, digámoslo de esa manera, donde se puede abordar muchas cosas. Sin embargo, gloria a Dios que en estos años hemos aprendido algunas cosas. Solamente vamos a tener algunos asuntos para repasar en esta noche. Vamos entonces con lo que es el capítulo número 22, Confesión de Londres. Y vamos a preguntarnos, hermanos, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Alguno me podría responder, por favor? ¿Cómo? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es nuestro fin último, glorificarle, alabarle, adorarle. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 nos habla acerca del por qué el Señor Jesús, por qué Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, por qué Dios quiso tener un pueblo para sí. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. He aquí el propósito: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado el propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto, ¿para qué fuimos adoptados como hijos? ¿Para qué fuimos predestinados para ser santos y sin mancha? El fin último, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El Señor Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, no solamente para hacernos sus hijos. El hacernos sus hijos no es el fin último, es que sus hijos le adoren por siempre, eternamente seamos para alabanza y gloria de su nombre. Asimismo lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento del por qué Dios liberó a Israel de Egipto. ¿Para qué liberó Dios a Israel de Egipto? Vamos a ir a estos versículos de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver algunos versos para que podamos entender. Versículo 12. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, que dice: serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. O sea, ofrecer sacrificios es un acto de
Adoración. Entonces el Señor los estaba redimiendo, los estaba liberando de Egipto. ¿Para qué? Para que le ofrecieran adoración. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 20 del mismo capítulo 8. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todos estos versículos ustedes pueden también ver en el capítulo 9, versículo 1 y versículo 13, capítulo 10, versículo 3, que el Señor le decía: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y esa palabra servir tiene que ver con adorar, para que me adoren en el desierto. La idea o el propósito del por qué Israel fue redimido de Egipto era para adorar a Dios. El propósito de nosotros, por la cual hemos sido redimidos del pecado, es ¿para qué, hermanos? Para adorar a Dios. John Piper dice lo siguiente: las misiones no son la prioridad superior de la iglesia, es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración, no las misiones, es el objetivo final, porque el objetivo final es Dios y no el hombre. Las misiones son una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Cuando él dice, Piper, cuando dice que existen las misiones porque no hay adoración, es precisamente las misiones es ir en búsqueda de los adoradores. Aquellos que se habían perdido, que son pueblo de Dios, que Dios los ha llamado para ser sus adoradores. Entonces, ¿cuál es el fin último del por qué el Señor te ha traído a sus pies, hermano? Para adorar a Dios. Ese es el fin por qué el Señor te ha redimido de tus pecados, te ha sacado del mundo de las tinieblas y te ha hecho su hijo. No es para que seas un campeón, no es para hacerte prosperar, es para que tú le adores. Y no hemos hablado de cantar, no hemos hablado de música, estamos hablando de adoración. El párrafo número 1 de la confesión nos habla de que la adoración es un asunto regulado en las Escrituras. Vamos a leer el párrafo número 1. Dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios y tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que por tanto, es como la conclusión, como Él es Señor, Él es justo, Él es bueno, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Lo primero que debemos entender es que la adoración es un deber de aquel que se dice ser cristiano. Si tú no llevas una vida de adoración, tú estás incumpliendo el propósito por la cual el Señor te ha redimido. La adoración es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque Dios se lo merece. Dios se lo merece. Dios es Señor, es soberano, es justo, es bueno, hace bien a todos. Por tanto, ¿qué le debemos nosotros, sus criaturas? Adoración, servirle, honrarle. Jeremías capítulo 10, versículo 7 dice: ¿quién no te temerá, oh Israel, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Apocalipsis, por favor. 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice, tú eres digno. Y le dice, ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Puedes leer hasta el 5:9 y todo tiene que ver con que, Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Señor es digno porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Nosotros le debemos suprema adoración a Dios. Sin embargo, aunque es un deber, no lo podemos hacer en nuestros términos, porque la adoración, si bien significa rendir un culto, un honor, un respeto, un tributo, una alabanza y una gloria a un ser superior, la palabra en griego que se usa para adoración es proskuneo, que significa adorar, besar la mano como un perro lame la mano de su amo, es caer de rodillas, tocar el suelo con la frente como una manifestación de reverencia profunda, es arrodillarse, es postrarse, es dar homenaje, es humillación. Podemos decir, ¿verdad? Adorar es humillarse delante de Dios. Pero la humillación no es solamente un asunto físico, sino que es un asunto interno, humillarse uno mismo, reconocer a Dios como el Rey Supremo. Como dice en Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La adoración es un deber, pero como yo debo rendir culto, yo debo rendir pleitesía, tributo, honor, yo no lo puedo hacer en mis términos, como lo acabo de decir hace poco. Yo lo debo hacer en los términos que Él cree que debe ser honrado, no como yo creo que Él deba ser honrado. ¿Cómo debemos adorar? Hermanos, se corre el riesgo de dar a Dios una adoración de la cual Él no acepte. ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esta pregunta? Vuelvo a decirlo. ¿Se corre el riesgo de dar a Dios una adoración que no sea aceptada? Sí hay. Sí, se corre el riesgo de que tú le des algo y Dios lo rechace. El pecado de Nadab y Abiú en Levítico 10, del 1 al 3, usted lo puede leer y usted se va a dar cuenta de que estos muchachos, dice que ofrecieron un fuego extraño en el incienso. No era un fuego prohibido, sino un fuego extraño. Un fuego prohibido es hacer otra cosa contrario, pero es que no hicieron algo contrario. Es que cuando se habla de extraño, tiene que ver con que no se les mandó. Ellos buscaron una alternativa a lo que Dios había mandado, un tipo de especias para el incienso. Y ellos adulteraron eso y es un fuego extraño. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron consumidos por fuego de Dios. Pero estaban dando adoración. Sí, estaban dando adoración. ¿Fue aceptada la adoración? No fue aceptada. Se ve que no fue aceptada. El traslado del arca. Ya esto es un momento donde David quiere trasladar el arca y en un carro, ¿verdad? Trasladado por bueyes. Los bueyes todo el mundo estaba alegre porque se estaba trasladando el arca. Y dice la palabra de Dios de que David estaba muy alegre, pero el carro estaba desequilibrándose en el camino. Estaba que se caía el arca y una persona con muy buena intención llamado Usa extendió su mano ¿para qué? Para que no se cayera el arca. Ahí coloco esas referencias para que usted lo busque en su casa, para que vea que no le estoy mintiendo. Extiende la mano, toca el arca y ¿qué pasa? Muere. Era prohibido para cualquiera tocar el arca.
sino solamente al sacerdocio. No solamente era eso, era prohibido, o Dios, mejor dicho, no era prohibido, sino que Dios nunca mandó que el arca se trasladara por un carro, sino que fuera trasladada por levitas, cargada por los levitas. Entonces, ¿qué pasó con Usa? Extendió su mano con una buena causa, con una buena motivación. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que se encendió la ira de Jehová y lo consumió también, lo mató. Él quiso hacer algo bueno y loable por Dios, pero Dios no lo aceptó. No valen las buenas intenciones, no vale la manera, bueno, yo creo que así debería gustarle a Dios. No, es estar seguro de lo que yo estoy haciendo es lo que Dios va a aceptar, porque la adoración es un deber, no se le olvide eso. ¿Qué pasó en Éxodo 3:12? Vemos estos versículos, fíjense. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios donde ustedes quieran, porque ustedes son libres, porque yo los redimí de Egipto y ustedes van a servir ahora donde ustedes quieran. No, sobre este monte. ¿A dónde llegó Israel? Al monte Sinaí. Esta es una clara evidencia de que Moisés fue llamado en ese mismo monte. Van a adorar aquí. Cuando vengan, ustedes van a adorar aquí. No en otro lado, sino donde yo diga. Dios es el que coloca los términos. Éxodo 25:40. Mira, y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso es cuando el Señor le muestra cómo deberían ser los utensilios los mobiliarios del tabernáculo, cómo debería haber sido el tabernáculo. Y el Señor le dice: mira, hazlo como te lo estoy mostrando. Debe ser así. No te pongas a inventar nada. Otros versículos. Éxodo 19, del 11 al 13. Este es el Señor diciéndole al pueblo de Israel: prepárense, porque yo me voy a encontrar con ustedes. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás, este es Dios hablándole a Moisés, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocar el monte, de seguro, que dice, morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. No es cuando ustedes quieran acercarse, es cuando yo diga que se acerquen. Vas a poner términos, pero es que es Dios el que no. Sí, pero Dios coloca sus términos en cómo Él debe ser, cómo tú te puedes o te debes llegar ante Él. No es así como nosotros. Deuteronomio 12, del 13 al 32. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Dios tenía que decirles dónde ellos tenían que comer sus holocaustos. En el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello, ni de ello quitarás. Hermanos, la adoración es un deber, pero la adoración es en los términos ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Eso es lo que nos dice más adelante el párrafo número 1 de la confesión. Dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. ¿Dónde sé yo que dónde puedo tener yo la seguridad que estoy adorando correctamente a Dios? En las Escrituras está.
en las Escrituras. Eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 32 del 7 al 10. Ya el Señor le había dicho, ¿qué le había dicho al pueblo? No te harás imagen. Le había entregado la ley en Éxodo 20. Y en Éxodo 32 ellos agarran y hacen un Dios a su imagen, un becerro. No a la imagen de Dios, a la imagen de ellos. ¿Sí? Un becerro de oro. Animales. Alguien comentó, al hacer el becerro de oro, Israel creó una alternativa al sistema que Dios había revelado a través de Moisés. El celo y la respuesta violenta de parte de Dios indican cuán seriamente Él se toma a sí mismo y su adoración. Ahora usted puede decir, bueno, pero gracias a Dios, nos salvamos. Eso fue en el Antiguo Testamento, ahora Dios ha cambiado. El Señor también le importa cómo nosotros adoramos ahora en esta nueva etapa de la iglesia, en el Nuevo Testamento. Estos versículos, estos capítulos nos enseñan cómo Dios estaba dirigiendo cómo se deben llevar los asuntos. En Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, nos habla precisamente, Dios está buscando, mira, va a llegar la hora donde no se adorará ni aquí en Jerusalén, ni allá, ni en ningún otro lado, sino que la adoración es en espíritu y en verdad. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, y tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu, en una adoración espiritual, y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Eso es entonces lo que los puritanos llegaron a comprender como el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración ya lo he estado explicando, pero podemos definirlo de esta manera. Establece que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente justificado en las Escrituras. Una clara justificación puede ser un mandamiento explícito o una implicación buena y necesaria de un texto bíblico. Los puritanos ingleses consideraban el principio regulador. Ellos decían o prohibían cualquier cosa que no fuera ordenada por las Escrituras. Ellos decían que la adoración verdadera es todo lo que el Señor dictó, y la adoración falsa es cualquier cosa que el Señor no haya mandado. Esto se contrapone con el principio normativo, que lo tenían los anglicanos y que de hecho muchas de las iglesias contemporáneas tienen hoy en día. El principio normativo dice: permitimos cualquier cosa que no esté prohibida en las Escrituras. El principio normativo dice: la verdadera adoración es lo que hay en las Escrituras, más cualquier cosa que las Escrituras no prohíban. La falsa adoración, según el principio normativo, es cualquier cosa que la Biblia prohíbe. Bueno, no tienen de otro, ¿no? No serían iglesias de Cristo, entonces, si hicieran cosas prohibidas. Pero eso es la diferencia entre el principio regulador que proponían los puritanos y el principio normativo que proponía la iglesia anglicana. Nosotros, o como los bautistas reformados, creemos en el principio regulador de la adoración. ¿Quién establece los términos de la adoración? Dios es el que lo establece. Hay 4 principios que justifican del por qué nosotros consideramos que la iglesia debe regirse por un principio regulador y no simplemente normativo. Un principio regulador. Primero, es prerrogativa de Dios determinar las condiciones con que los pecadores pueden ofrecer adoración. Génesis 4.1. ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis 4.1? Caín y Abel. Caín trajo de lo mejor del fruto, Abel trajo
un sacrificio. Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Por qué lo aceptó? ¿Porque Abel era más bonito que Caín? No. ¿Tenía un corazón hermoso para Dios? No. Porque dio lo que Dios estaba esperando. ¿Qué fue lo que Dios hizo o demostró o ejemplificó en el momento de la caída? Vistió a Adán y Eva ¿con qué? Con flores, con piel. Hubo un sacrificio y Abel se adaptó a ese sistema. Caín no lo hizo. Caín lo hizo según sus imaginaciones y no hizo el ejemplo de Dios. No se conformó al ejemplo de Dios. Número 2, la introducción de prácticas extrabíblicas tiende inevitablemente a anular y socavar la adoración establecida por Dios. Cuando tú empiezas a inventar cosas, bueno, vamos a hacer bailes, coreografías, vamos a hacer teatros, mimos, obras de teatro, cualquier cosa de esa. Cuando tú empiezas a inventar para adorar supuestamente a Dios, tú estás diciendo que la Biblia no es suficiente, o que allí no está contenido todo lo que tú debes saber, inclusive en el asunto de la adoración. En 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, sí. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entero, perfecto, completo. Hay muchos que creen, no, pero eso no debe estar. Mire, si no está explícitamente, debe estar implícitamente. O los principios deben regir. Porque si no, entonces la Biblia le faltó cosas, o a Dios en su sabiduría le faltó cosas para dirigir a su pueblo. Imposible. Número 3. La sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras son cuestionadas. Ya lo acabo de decir también. La Biblia condena explícitamente toda adoración que no es demandada por Dios. Con estos versículos usted puede buscarlo y usted se dará cuenta cómo Dios toma tan en serio que se haga como Él dijo que se hicieran las cosas y no como la gente cree que se deben hacer las cosas. Vamos con el párrafo número 2. Habiendo entendido correctamente el párrafo 1, nos va a ayudar mucho más a entender los siguientes párrafos. Párrafo 2 nos va a hablar de la restricción de la adoración. La adoración religiosa ha de atribuirse a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Jesucristo. Es decir, el párrafo 2 nos habla a quién se debe adorar. La adoración es un deber, debe ser regulado por aquel que recibe la adoración. Ahora, ¿quién debe recibir la adoración? ¿Quién es el objeto de la adoración, hermanos? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí muchos versículos que justifican tal punto. Debes adorar al único y verdadero Dios. Pero esa adoración debe tener un mediador o una mediación. ¿Quién es el mediador o por medio de quién yo voy a dar adoración? Por medio de mí mismo, de mis obras. Señor, por mí yo te ofrezco esto. ¿Por quién? Jesucristo es el mediador. Yo no puedo acercarme delante de Dios sino por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Nadie puede acercarse ante Dios sino por los méritos de Cristo Jesús. Párrafo número 3. Vamos a ver los elementos que componen la adoración a Dios. Es preguntarnos, ¿qué elementos componen tal adoración? El párrafo número 2, yo coloqué mal, párrafo número 3, gracias. Nos habla, lo primero, la oración. Los párrafos 3 y 4 nos habla acerca de la oración. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se hace con otros, en una lengua conocida, por favor. Bueno, es que yo hablo en inglés y yo oro en inglés. ¿Quién? Si estás con otro, si estás solo, ora en inglés, en alemán, como tú quieras, no hay problema. Pero si estás con otro, habla en español, porque la idea no es solamente orar a Dios, sino que estás edificando también por medio de la oración. Y es cuando se habla de lenguas en las Escrituras, debemos entender que son idiomas entendibles. Puede ser no entendible para ti, pero sí entendible en el mundo, idiomas. Entonces, la confesión nos aborda inmediatamente en un elemento sumamente primordial. ¿Cuál es? La oración. Hermanos, cuando usted viene los miércoles a orar, es un acto de adoración. Cuando usted llega el domingo a orar, y usted ora el domingo de manera junto con los hermanos aquí o en su casa, usted está adorando a Dios. No lo vea como un apéndice, es un asunto vital la oración. Párrafo 3 y 4 nos habla, en primer lugar, que la oración es ¿qué? Una exigencia, y en segundo lugar, debe ser bien canalizada. ¿A quién debemos orar? Al Padre, por medio del Hijo, en la ayuda y dependencia del Espíritu Santo, como le dice ahí, y debe ser bien hecha. Me gustó mucho cuando leí todo eso. Vamos a ver cómo debemos orar. Cuando debemos orar ahorita, vamos a ver. Con entendimiento, conforme a su voluntad, con reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Estamos ahondando en eso, hermanos. Cuando venimos a orar, no venimos a echar cuentos, no venimos a descansar, venimos a orar, hermano. Debemos aprovechar los tiempos de reunión de la iglesia para orar. Estamos adorando a Dios, hermano. Que tu oración sea aceptada delante de Dios. Vamos a leer solamente 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, del 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3. Primera. Pero con respecto a la venida, estoy en Tesalonicense, disculpen. Ahora sí. 1 Timoteo 2 del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Eso lo puede buscar también en 1 Corintios capítulo 14 del 7 al 12, justificando la necesidad y cómo debemos nosotros orar. Por ejemplo, en 1 Corintios 14 nos habla acerca de que si vamos a estar con otros cristianos debemos hablar la misma cosa. Había una confusión con el asunto de las lenguas y Pablo decía, un objeto, aunque sea un objeto inanimado, cuando se hace el sonido correctamente, la gente entiende a qué se debe ese sonido. Así debe ser nuestras conversaciones en la iglesia. No puedes hablar tú por allá, una cosa por allá. Eso no tiene lógica ni sentido. Debemos edificarnos. Muy bien, párrafo número 4 nos habla de otros elementos de la adoración. El párrafo 4. Seguimos hablando de la oración. La oración ha de hacerse por cosas lícitas, a favor de toda clase de personas vivas. Bueno, ya lo leí con 1 Timoteo 2, ¿verdad? O que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos a quienes se pueda saber con que han cometido el pecado de muerte. No ores por los muertos, ni por aquellos que rechazan abiertamente o han blasfemado el Espíritu Santo. No ruegues por ellos. ¿Okay? No, la palabra dice, por aquellos que dice que cometen el pecado de muerte, no rueguen por ellos, no oren por ellos. Así lo dice la Escritura. Párrafo 5. Otros elementos de la adoración. Aquí vamos un poco más rápido. ¿Cuáles son los otros elementos de la adoración? ¿Qué dice allí el párrafo 5? ¿Me ayuda? Lectura de las Escrituras. ¿Qué más? Predicación. ¿Y qué más? Cuando no quieres escuchar la palabra de Dios, no estás adorando. Leer, predicar y oír las Escrituras. He aquí algunos versículos que justifican tal asunto. Cantar las Escrituras. Dice, la instrucción y la amonestación los unos con los otros por medio de ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también, ¿verdad? Ya hablamos entonces de que es el cantar. Debemos cantar las Escrituras para edificarnos, no cantar canciones de balada, ¿verdad? De amor ni de despecho, sino de las Escrituras. Esa es la idea. Y practicar las ordenanzas. ¿Qué dice allí? El bautismo, la administración del bautismo y la cena del Señor. Dice, con todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Muchos nos han preguntado, ¿y ustedes no ayunan? Pues nosotros le decimos, el ayuno es parte de la adoración, es un asunto personal, Pero algo que no menciona aquí la confesión, pero que vemos en las Escrituras, es las ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias. Eso es un acto de adoración también al Señor. Ustedes recuerdan el episodio en Hechos capítulo 2, 32 al 37, cuando la gente vendía sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles. Ok, muchos prefieren ignorar eso, como diciendo, pero qué raro, ¿por qué la gente hacía eso? Bueno, el principio que se extrae de allí es que simplemente la gente no se le impuso, sino que ellos voluntariamente, para solventar las necesidades de los otros hermanos, hacían eso. De manera voluntaria se lo daban a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran, no para que se lo quedaran. En Hechos capítulo 6 vemos que las viudas de los griegos eran desatendidas ¿por quiénes? Por los apóstoles.
Y los apóstoles dijeron, necesitamos ayuda, no podemos nosotros ponernos a repartir las cosas, las ofrendas para el bien del pueblo, porque ya no nos estamos dando abasto. Por eso eligieron a los diáconos para que se enfocaran en esas cosas materiales. Y ellos en la oración y la predicación, no en la administración de los recursos de la iglesia. Entonces los apóstoles de ahorita no son los apóstoles de la Biblia, por favor. Ni en palabras ni en hechos lo demuestran. Eso era un paréntesis que quería dar y no quería dejarlo pasar, hermano. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que Dios pide. Ahora, el lugar adecuado de la adoración. Lo dice el párrafo número 6. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están, ¿qué dice? Delimitadas a un lugar. ¿Cuál era la delimitación en el Antiguo Testamento? Era un lugar geográfico. ¿Dónde se debía adorar, hermano? Jerusalén. Dios había elegido el lugar geográfico, Jerusalén, para adorar a Dios. Por eso es que la mujer samaritana decía, pero ustedes dicen que es Jerusalén, nuestros padres dicen que es aquí en el otro monte. Eso ha sido derribado en Cristo Jesús. Pero el hecho de que ya no haya un lugar físico no quiere decir que no haya un lugar. Vuelvo a repetirlo. El hecho de que ya no haya un lugar geográficamente hablando para la adoración no quiere decir que no hay un lugar de adoración. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál era el inmobiliario específico de la adoración? Primero era el tabernáculo y después era el templo, que representaba la presencia de Dios. No se olvide, el templo no era simplemente una maravilla del mundo antiguo, era la presencia de Dios entre el pueblo. Ok, y en el Nuevo Testamento, ¿cómo vemos el asunto? Porque dice en el capítulo 6, ahora bajo el Evangelio o el nuevo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es la adoración? Es un asunto espiritual. ¿Y cuál es el lugar que Dios ha designado? La iglesia. Efesios capítulo 2. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué dice? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué dice? Para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y que dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es el lugar que Dios ha designado para la adoración. ¿Yo individualmente soy la iglesia? Sí. Pero ¿dónde debo adorar? Junto con otras piedras vivas, edificándome con otras piedras vivas para hacer casa de Dios, donde se hagan sacrificios a Dios espirituales por medio de Jesucristo. ¿Tú puedes adorar a Dios individualmente? Sí, por supuesto. Pero Dios no te salvó para que andaras individualmente, sino para que te unieras a formar el templo espiritual de Dios.
Asimismo lo dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 26, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortando. ¿Y qué más dice? Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente. Versículo 26, quítele ese subtítulo que está allí y siga leyendo eso. No te dejes de congregar. No creas que la congregación es simplemente algo extra de tu vida de adoración. No, ahí es donde tú vas a adorar. Es allí donde vas a adorar. En la iglesia local. Terminamos hablando de el día que Dios ha señalado para su adoración. El día que Dios señaló para su adoración. Hermanos, la adoración es un ¿qué? Un deber. Es tu propósito, porque Él se lo merece, es un deber. Pero Dios ha designado las maneras en cómo nosotros nos debemos acercar a Dios, ¿cierto? Eso se llama principio regulador de la adoración. Pero ¿cuáles son los elementos que Dios pide entonces? Oración, la lectura de la palabra, escuchar su palabra, predicar su palabra, los cánticos, las ordenanzas, las ofrendas, todas estas cosas. Muy bien. El lugar, ¿cuál es el lugar? La iglesia. ¿Y cuál es el día? Todos los días. Todos los días hay que... ¿Cuándo debemos reunirnos para adorar? Recuerde que ¿quién instituyó ese día? Dios mismo. Por lo general, cuando nosotros preguntamos ¿qué día nos podemos reunir o nos debemos reunir para adorar a Dios? ¿Cuándo? El domingo. Excelente. La pregunta es, ¿pero por qué nos congregamos el domingo? ¿Por qué no puede ser el lunes? El lunes no es mejor, porque comenzamos la semana y comenzamos con Dios la semana. Muchos creen que el domingo es el último día de la semana, por cierto. Y dicen, concha, ¿por qué finalizamos la semana con Dios? Debemos comenzarla. El domingo es el primer día, por cierto. Hermanos, miren, la respuesta de esto lo vemos en las Escrituras y nos adentra en la enseñanza de lo que es el Sabbat o el día de reposo. El Sabbat es el descanso, el reposo. Si bien lo asumen con el sábado, pero el asunto es que el Sabbat es el día donde el Señor reposó de su obra, ¿cierto? ¿Sí? El sexto día. Dice que Dios reposó. Pregunto, ¿Dios se cansa? No. ¿Por qué Dios reposó? ¿Qué significa ese reposo? ¿Qué significa ese reposo? Reposar significa recreación o deleite de su obra. Dios lo acabó y se admiró de su obra. Eso es el Sabbat o el principio del Sabbat. Hermanos, Israel era consciente del día de reposo antes de que se lo instituyeran de manera formal. En Éxodo capítulo 16, versículos del 22 al 30, fíjense que estamos en Éxodo 16, ¿en dónde se le dan las tablas de la ley al pueblo de Israel? En Éxodo 20. Y en el 16, el Señor les manda el maná. Léalo en la casa. El Señor les manda el maná. Y había gente que recogía el maná 2 veces. El Señor había dicho, no, recógelo una medida por cada persona que va a comer, ni más ni menos. Y la gente el primer día estaba tan hambrienta, tan desesperada, que agarró doble porción. ¿Qué pasó el otro día? ¿Cómo se dice? Se puso piche, como decimos aquí. Muy bien, se dañó. Pero el Señor había dicho que el día antes del día de reposo debían recoger ¿cuántas veces? Y dice que no se dañó. No se dañó la doble porción que recogieron el día antes del día de reposo. Ya ellos tenían una imagen de que Dios había instituido un día donde ni siquiera las cosas básicas tenían prioridad.
Vuelvo a decirlo. Un día donde ni siquiera las cosas básicas tienen prioridad. Ese es el día de reposo de Dios. Es el día para Dios, santo para Dios. No solamente ellos ya tenían la idea antes, sino que se les mandó en la conmemoración. El sentido en Éxodo capítulo 20 nos habla del por qué Dios lo manda. Y era para recordar que Dios es el creador. Cuando usted lee, usted ve, yo creé los cielos y la tierra, lo hice todo en 6 días, el séptimo día reposé, por lo tanto tú debes reposar en el séptimo día. Porque yo lo hice, tú lo debes hacer. He allí la razón en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Eso lo vemos también en Génesis capítulo 2, versículo 2. Pero no solamente eso, en Deuteronomio, en la confirmación de la ley, el Señor no solamente dice porque hice los cielos y la tierra, que lo dice en Éxodo, sino que en Deuteronomio capítulo 5 le dice porque yo te liberé de Egipto, por eso debes guardar el día de reposo. Muchos dicen, parece que fue un día de reposo entonces que ellos salieron de Egipto. No solamente conmemoraban a Dios como el creador, sino al Dios de su liberación, ¿cierto? Ese es el día del Sabbat. Pero la Biblia, podemos decir, si la Biblia establece el Sabbat como un mandamiento perpetuo, ¿cuál es la justificación para celebrar el Sabbat ahora, el día domingo? Hay algunas cosas que nosotros debemos ver en las Escrituras que se hacían, que el Señor hizo para el día domingo. El Señor estuvo con su pueblo los días domingos, los primeros días de la semana. Fíjense, la resurrección del Señor Jesús y sus visitas después de la resurrección comunican una justificación moral para el cambio del día. Fíjense en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando usted ve el Juan capítulo 20, versículo 1, usted se va a dar cuenta que es el momento en que María Magdalena va el primer día de la semana al sepulcro. Estamos en el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, por cierto, la Biblia no deja lugar a duda, el primero de la semana, como que no se les olvide. Ya lo dije en el primer versículo, pero se lo vuelvo a decir en el 19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No fue un sábado, fue un primer día de la semana, un domingo. Otra justificación, Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después ¿de dónde? Estamos en el mismo Juan 20, ¿lo ven? Dice 8 días después. Ahora, nosotros en Occidente contamos un día siguiente, ¿cierto? Nosotros empezamos a contar desde el siguiente día y serían 7 días, ¿cierto? Pero los judíos cuentan desde ese mismo día en que sucedió el asunto. Sería desde el domingo hasta el siguiente domingo, son exactamente 8 días. Entonces, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Una vez más, el Señor teniendo comunión con su pueblo. Eso es lo que pasaba en el jardín del Edén, hermano, el Sabbat. Dios se recreaba con su pueblo, con Adán y Eva. Hechos 27, los primeros cristianos, el primer día de la semana, reunidos ¿quiénes? Los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué estaban haciendo de partir el pan? Que tenían mucha hambre, entonces había que picar los pedacitos. Esa es la terminología para hablar de la cena del Señor. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, no para echar cuentos, sino para partir el pan, para tener comunión cristiana. Pablo les enseñaba. Dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, eso podemos hablar de eso después. O sea, que un culto no necesariamente dura 2 horas, por cierto.
Pero otra justificación, Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que dice, que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue la orden? Ese estaba hablando para Corinto. Y Pablo dice, lo mismo que ordené en Galacia, se los voy a ordenar a ustedes en Corinto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrenda. Entonces, debían haberse recogido. Si se recogen, es porque ellos estaban, ¿qué? No, bueno, lo recogemos por transferencia. No, tenían que estar juntos para recolectar la ofrenda. Eso implicaba que ellos estaban juntos el primer día de la semana. Así como esta, hay otras cosas para entender esa situación, hermano. La observancia del séptimo día, hermanos, es abolida en Colosenses capítulo 2, 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o ¿qué dice? Días de reposo, por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es de Cristo. Era simplemente el sábado era una sombra, no era la realidad. Cristo es la realidad y Cristo instituyó el domingo. Hermanos, cuando nosotros venimos el domingo, no estamos haciendo otra cosa que simplemente celebrar lo mismo. No estamos haciendo otra cosa que adorar a Dios como se celebraba en el Sabbat, como en Génesis 2:3. Dice, sigue continuando un patrón de un día de reposo y 6 días de trabajo, ¿cierto? No se altera absolutamente nada. Número 2, no se conmemora una creación física, sino una nueva creación. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Asimismo como en 2 de Corintios 5:17. Para terminar, conmemoramos una creación, una nueva creación y redención espiritual. El séptimo día conmemoraba la redención de Egipto. El primer día de la semana fue el día que se acabaron los trabajos de Cristo para expiar los pecados de su pueblo, y Él entró en su reposo en la gloria de la resurrección. Terminamos con esto, hermano. ¿Cómo guardamos el día de reposo? Párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano todos sus asuntos o cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Qué significa acuérdate? Tu planificación debe estar girando en torno al día de reposo. Tú debes planificarte de tal manera que no planifiques nada excepto estar en la iglesia en el día de reposo. No debe haber otra planificación. No debe haber cosas como que, bueno, yo voy a aprovechar el día un poquito más temprano para esto y para que me dé chance de ir a la iglesia. No, hermano. Lo siento. No estás adorando a Dios. Ese es el día que Dios, hermano, tuviste 6 días para eso. Bueno, después del culto, bueno, voy a relajarme y voy a jugar. Hermano, eso no es el día para tus deleites personales, es para el deleite de Dios.
Tú debes planificar tu día de tal manera que te acuerdes que el domingo es día santo, es día del Señor. Ese es el día que Dios designó para su adoración. No es de los pastores. Si tú no haces eso, hermano, si tú planificas otra cosa aparte de planificar tu ida a la iglesia, estás pecando en contra de Dios. Estás pecando en contra de Dios porque no. ¿Cuál es tu fin? Adorarle. Y no como tú quieras ni como tú creas. Es como Dios dijo que se hiciese. Si tú no vienes a la iglesia, que no sea porque te planificaste otra cosa y se te complicó el inning y no pudiste estar. Si no vienes a la iglesia es porque no planificaste otra cosa aparte de venir a la iglesia y aún así tuviste eventualidad y no pudiste venir. Pero no fue porque tú no planificaste otra cosa aparte del día para el Señor, hermano. Son 6 días para involucrarte con todo tu corazón, tu alma, con todo lo que tú tienes, tu fuerza, a tu trabajo, tus deleites, tus labores, a todo lo que tú quieras. Pero un día para dedicarlo exclusivamente a Dios. Adoración a Dios. Esta es la adoración religiosa. Y el día de reposo es el día que el Señor designó para que tú le vengas y le adores. Si eres impedido por alguna otra cosa, que sea simplemente que Dios te lo impidió. Definitivamente, no, Señor, no puedo ir porque tú me cerraste la puerta, pero yo me planifiqué, me acordé. Acuérdate del día de reposo para santificar. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque la adoración no es un asunto ligero. La adoración es tu preparación, porque toda la eternidad vas a estar adorando a Dios. Que tú le adores de ahora en adelante en espíritu y en verdad.